Ey. Ajá. Educágica. Muy buenas, bienvenidos un día más a EducágiCast. En la tertulia de ciencias de hoy vamos a trabajar el tema de ciencias sociales, el agua y las rocas. Y para ello contamos con la colaboración de 12 nuevos expertos, 6 de ellos de la clase de cuarto A. Mario, José, Valeria, Carmen, Martina, Carlos, Pablo, Y 6 de ellos de la clase de cuarto B. Leticia, Francisco, Jimena, Rodrigo, Carlos, Ana, Junto al profe de la clase de cuarto A. Profe Dani, hola. Profe Dani y el profe de la clase de cuarto B, Javi. Comenzamos con la tertulia. Muy bien, chicos, ¿qué vamos a trabajar en la tertulia de hoy? Estos 6 puntos que son muy facilitos. 6, ¿verdad, profe? 6, Eso. que no 5, ¿vale? 6. The first one, the hidrosfera. El segundo, los océanos y los mares. El tercero, las aguas continentales. El cuarto, the geosfera. El quinto, la formación del relieve terrestre. Y el sexto, tipos de relieve. ¿Ok? Ok, the first one. So let's start with the hydrosphere. Carlos Pablo, when we say it is a discontinuous layer of water, what is it? the hidrosfera. This is the definition of hydrosphere. Okay, Very good. Anna, remember, water can be in 3 states. 3 states, okay? What are these states? First one is, Liquid state, okay, solid state, Yeah. and gas state. that's perfect. Okay, perfect. Now, let's remember the water cycle. Carlos Pablo, you remember the water cycle? Yes. Okay. As you know, water can change the state depending on the phase of the water cycle. So, for example, when we change water from liquid to gas, this is Evaporation. evaporation. Perfect. Very Now, good. Anna, remember, when we change water from gas to liquid, is Condensation. condensation. Very good. Now, Carlos Pablo, when water falls from the sky to the ground in liquid state, this is a Precipitation. precipitation. Okay. Now, Anna, remember, when water falls into the ground, this is called Filtration. filtration. Very good. And Carlos Pablo, remember, the last thing, when the water flows, like a river, for example, or a sea, what is it? Transport. It's transport. Transport. Okay, these are the phases of the water cycle. Okay, so this is the hydrosphere. It's Well very done. good. Great job. Very Thank you good. very much. Vamos a Next pasar one. al punto 2. Punto 2, chicos, venga. Los océanos y los mares. Para ello contamos con la colaboración de Carlos y José. Muy bien, José. Cuéntanos un poquito. ¿Qué nos podrías decir que es un océano? es una enorme extensión de agua salada. Muy bien, eso sería el océano. ¿Y un mar, Carlos? ¿Qué sería? Pues sería igual enorme extensiones de agua salada, pero de menor tamaño y menos profundidad. Menos profundidad que el océano. Sí. Muy bien, genial. ¿Y podemos encontrar cuántos tipos de océanos conocemos? 5. 5 océanos. ¿Cuáles son? Atlántico, Pacífico, Antártico, Índico, Ártico. Y Ya está, son 5 cosas. Perfecto, José. Muy Oye, bien. Importante, 5 palabras esdrújulas. Las 5 5 palabras chicos, acentuadas. para recordarlas. ¿Vale? Muy bien. Y Carlos, tú que nos has dicho antes la definición de los mares, ¿qué tipo de mares hay? Pues hay 3 tipos de mares, los costeros, los continentales y los cerrados. Háblanos un poquito de ellos, sobre el costero.
Pues está en la zona costera y un ejemplo podría ser el mar Cantábrico. Muy bien. José, el continental. El continental, la tierra, Tiene tierra. tiene tierra a casi todos los lados. ¿Y un ejemplo? ¿Cuál podría El mar ser? Mediterráneo. Muy bien. ¿Y el último, Carlos? El cerrado, pues está rodeado de tierra y el ejemplo es el mar Caspio. Pues fenomenal. Con eso queda perfectamente explicado este punto. Muy bien, chicos. chicos. Buen trabajo. Siguiente. Vamos al punto 3. Aguas continentales. Vamos a ver. Nos van a hablar de las aguas continentales Rodrigo y Y Martina. Martina. Muy bien. Vamos a ver. Aguas continentales, Martina. ¿Tú recuerdas qué son aguas continentales? ¿Cómo podemos definirlo? Son aquellas aguas dulces que encontramos en los continentes. Agua dulce, importante dato, ¿vale? ¿Y Agua de dónde dulce. provienen esas aguas? Provienen de las precipitaciones. Muy bien. ¿Y las precipitaciones, profe? ¿Qué eran las precipitaciones? Porque es que algunos tenían dudas. Todavía no sabían lo Sí. que eran las precipitaciones. Como la lluvia. Claro, el agua que cae de la lluvia. Muy El bien. agua que está en estado gaseoso en el cielo y cae líquido a la tierra. Muy bien. Vale. Rodrigo, hemos dicho que es agua dulce. ¿Dónde está el agua dulce? ¿Dónde la podemos encontrar? Pues en glaciares, Por ejemplo, ¿en qué otro sitio? torrentes. Torrentes, Ujú. lagos, sí, acuíferos. y un acuífero, efectivamente. Son extensiones de agua que están en sitios distintos, ¿vale? Los glaciares es el sitio donde hace mucho que... ¿Qué hace? Hace mucho frío. Cae. Por eso el agua está en estado sólido, ¿vale? Los torrentes y los lagos son extensiones de agua estancas que aparecen, por ejemplo, en los ríos, por ejemplo, ¿vale? Y los acuíferos, pues es lo que se utilizan para regar los campos, ¿vale? Esa agua que está estancada que no, la podemos usar para mucho, la podemos hacer para mucho uso. Hemos dicho también, claro, que encontrábamos el agua dulce en los ríos, ¿no? Claro, Sí. Pues vamos a hablar ahora de las partes. aparte de un río, Eso. que son básicamente son tres. ¿Tú te acuerdas de eso, Martina? Sí. A ver, ¿cuáles son las tres partes de un río? El curso alto, Sí. el curso medio Ujú. y el curso bajo. Muy bien. Como hemos dicho en la clase, los ríos siempre nacen en partes altas, en partes de montaña, ¿vale? Entonces el curso alto es la primera parte, que es la que está más alta. Luego el curso medio, es la mitad, y el curso bajo es cerca de la Bocadura. que es donde acaban los ríos, ¿verdad? Sí. Donde podemos encontrar, por ejemplo, algunos deltas, ¿no? Que son de estos sedimentos que el agua arrastra. Muy bien, perfecto. Pues listo. Listo, hemos hecho un repaso muy rápido. Muy bien. Vale. Let's continue with the geosphere. Geosphere. Come on. Para Let's ello, start. to talk about geosphere, we have Fran and we have Valeria. Valeria. Okay? Very good. So, Fran, when I say it is made up of two solid materials, what is it? The geosphere. This is the definition of geosphere. That's it. Very good. Okay. Now, Valeria, we have two different Materials. materials find- in geosphere. Yes. Okay. The first one is, Mineral, and the second one is rock. Very good. perfect. Frank, it's your turn. What is a mineral? It's a solid organic substance formed in nature. Nature. Inorganic. No life. Okay. Inorganic. In nature. Perfect. Now, Valeria, try to remember. All minerals have four properties. Okay. When I say, for example, one mineral has a shape. Okay. So what is it? Habit, Habit. Perfect. Now, If I say, for example, one mineral has a color. color, is the color. Okay. Very good. Frank. Two next. Two more. When we say the minerals reflects light, what is it? Lost. Luster. Perfect. And when we say the minerals resistance To from being- the scratches, Yes. what is it? Hardens. Hardness. Very good. Perfect. So four properties: luster, hardness, habit, and color. Very good. Perfect. Now let's go to the parts. Parts of the Valeria. geosphere. Valeria. Which Geosphere parts? have three parts. Okay. What are they? You remember? core, Core, mantle, Mantle and crust. and crust. Very good. Perfect. Now, this is the three parts of the geosphere. Now, let's talk about rocks. Frank, we have three different types of rocks. Okay. For example,
What's the name of the rocks that are formed by the heat? Metamorphic rock. Perfect. Very good. What are the names of the rocks that are formed by the erosion of other rocks? Yes. Sedimentary rocks. Sedimentary rocks. Very And good. the last one are the rocks that are formed By magma. by magma. So what's Igneous rock. igneous rocks? Perfect. Very good. So that's a geosphere. It's okay. But what is a rock, Valeria? What are rocks? It's a group of Minerals. Yeah, very good. Very good, Now, that's it. yes. Well Now, done. that's finished. Thank you Very very good. much. Vamos a continuar con el punto 5, que es la formación del relieve terrestre. Venga, vamos a ello. Para ello contamos con Jimena y con Carmen Santana. Vamos a ver. Carmen, háblanos un poquito sobre el relieve terrestre. ¿En el relieve terrestre qué es? El relieve terrestre. Agua y ¿Es el conjunto de qué? ¿Alguien puede ayudarle a Carmen? ¿El relieve terrestre qué es? ¿Qué es, Jimena? pues que hace 4.000 millones de años ¿Sí? se formaron los océanos, la atmósfera y la corteza terrestre de la Tierra, y mucho después se formó un gran continente llamado Pangea. Muy bien, eso es, básicamente, son todos los cambios que se producen en el entorno y por ello se forman los continentes, como muy bien estaba diciendo Jimena. Esos cambios se pueden producir por dos tipos de factores. ¿Cuáles eran, Carmen? Factores internos y factores externos. Muy bien, háblanos un poquito, Jimena, sobre los factores internos. Pues los factores internos tienen volcanes y terremotos que provocan movimientos que empujan las rocas hasta formar las montañas, valles, etcétera. Genial. ¿Y los factores externos? Los factores externos, Carmen, dependen básicamente de... ¿Cómo se llama lo que hemos estado hablando antes? Lo que forman los ríos, lo que forman los lagos. ¿Qué es eso? El agua. El agua. Muy Claro, bien. el agua que va arrastrando partículas y que va desgastando toda la superficie de la Tierra. Exacto. ¿Vale? Esos son los factores externos. Genial. Y aquí, como muy bien explicaba antes Jimena, ¿qué era lo que tú estabas explicando, Jimena? Que eran Las eras. las eras. ¿Que eran cuántas encontramos? 4. La primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. ¿Y nosotros ahora mismo en cuál nos encontramos? En la cuaternaria. Muy bien. Porque la primaria, Carmen, a ver si tú te acuerdas, la primaria estaba toda la Tierra junta. ¿Y toda la Tierra junta cómo se llamaba? Pangea. Muy bien. Como ha dicho Jimena. Pues Muy bien, fenomenal, perfecto. chicas. Queda muy bien explicado este apartado. Vamos al punto 6. A por el último. Tipos de relieve. Tipos Para de ello relieve. contamos con Leti y Mario Mario. y con Leticia. Venga. Háblanos un poquito, Mario, sobre el relieve. Primero de todo, ¿cuántos tipos de relieve podemos encontrar? Podemos encontrar 3, que son de interior, de costa y los oceánicos. Muy bien, pues Leti, háblanos un poquito del interior. El interior es corteza continental y tiene 4 partes. La llanura, la montaña, las depresiones y las mesetas. Muy bien. Sobre el de costa, ¿qué nos podría decir, Mario? Pues el de costa se encuentra en el límite de la corteza continental. Sus partes, lo forman salientes, entrantes, desembocaduras e islas. Y también penínsulas. Perfecto. Genial. Y Leti, para terminar, ¿el oceánico nos podrías hablar un poquito de él? El oceánico está situado debajo del agua. Ujú. O sea que no se ve a simple vista, ¿verdad? No. Hay que meterse dentro del agua, ¿vale? Y hay muchas partes, pero entran las penínsulas y la isla. Muy bien. Vale, perfecto. Pues chicos, viendo ese esquema y con las cositas que os han explicado vuestro compañero, Es que está muy bien el Queda esquema, totalmente ¿verdad, profe? claro, Porque ¿verdad? tiene tantos dibujos que está súper bien explicado. está Entonces, estupendo. viendo el esquema prácticamente se aprende en cada una de las partes, con lo cual Fenomenal. no vamos a pararnos mucho más. Nada. Queda todo muy bien, chicos. Muy bien, Pues- perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué os ha parecido la tertulia? ¿Bien? Súper fácil. Es que tenemos aquí, profe, Tenemos aquí a 12 muchísima pedazos gente. de expertos, pero hechos y derechos. Tenemos muchísima gente hoy aquí en la tertulia. Muy bien. Son un montón. Seguramente repetirán, porque ya hay algunos aquí que han repetido. Sí, le gusta repetir. Así que seguramente nos volveremos a ver. Bueno, Muy pues nada, bien. chicos, decir adiós. Nos despedimos. Hasta la próxima.